Hola mis estimados hermanos y hermanas, sean bienvenidos una semana más a Ven Sígueme con Lolo. Esto es Producciones Baraka. Esta semana estudiaremos los salmos que nos faltan del 102 al 150. El tema es Todo lo que respira, alabe a Jah. El himno sugerido en esta ocasión es el himno 71 del Himnario en español. Más santidad dame, más consagración. En fin, más santidad dame. Pero comencemos, pues. Hoy voy a cambiar un poco el tópico que he usado anteriormente y voy a ir explicando salmo por salmo correspondiente a la lección y espero que sea de vuestro agrado. Comencemos por el Salmo 102. El Salmo 102 es una súplica individual de un afligido. El título de este salmo, en vez de referirse a un dato histórico, dice en qué situación se debe usar. No se sabe quién lo escribió ni cuándo, pero los detalles sugieren que fue un israelita enfermo y desanimado en el exilio, cerca del tiempo del regreso a Jerusalén. Es una súplica individual, pero el salmista ve su futuro enlazado con el de Sion. Mira hacia la restauración de Jerusalén y en esa mirada profética Dios lo usa para mirar también hacia el Mesías. El salmo se incluye entre las llamadas oraciones de los enfermos. También se considera uno de los salmos penitenciales. Es un salmo mesiánico que nos muestra al Señor en el jardín de Getsemaní. No se menciona escritos de este salmo. Ha habido muchas conjeturas en cuanto al escritor, y nosotros sugerimos que fue David. La inscripción del salmo dice: oración del que sufre cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. Este salmo ilustra la aflicción y humillación de nuestro Señor en el jardín de Getsemaní. Como pronto veremos, el Espíritu Santo ha señalado a este salmo como mesiánico en el Nuevo Testamento. En el primer versículo leemos: Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. Aquí tenemos un caso donde el Señor está orando a su Padre en los cielos. Él vino en humildad y sin embargo, Él era Dios manifestado en un cuerpo humano. Recordemos que en el libro de Génesis encontramos una declaración muy destacada. En Génesis 19:24 leemos: Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. En otras palabras, el Señor en la tierra le pidió al Señor en el cielo que hiciera descender juicio. Pero aquí Él, en humillación, enfrentando su gran obra de carga sobre sí todo el pecado, clamó, como dice Hebreos 5:7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Estas son las lágrimas de Getsemaní, y, como hemos leído, su oración fue oída. Pero allí vemos que la ira y el castigo de un Dios santo y justo cayeron sobre él porque él estaba llevando la carga de mis pecados y los suyos. Qué salmo hermoso y descriptivo de aquellos sufrimientos del Salvador tenemos ante nosotros. Salmo 103. Llegamos hoy, amigo oyente, a un salmo muy destacado, y es el Salmo 103. Este fue el mismo salmo que hizo leer el rey Gustavo Adolfo cuando entró en la ciudad de Augsburgo, después de haber triunfado en Leipzig. Este salmo mira hacia un día nuevo, en realidad se proyecta más allá del reino, hacia la eternidad, cuando tendrá su pleno cumplimiento. La nación de Israel en el pasado ha recorrido a este salmo. En el presente el israelita piadoso también lo lee, y en el futuro también lo hará. Para los creyentes individualmente, en la actualidad es una fuente de fortaleza y luz. Es un salmo de gratitud y de alabanza a una persona, la persona de Cristo. Suponemos que fue cantado antifonalmente. Comienza con un solo y concluye con una sinfonía de alabanza universal. Lo hemos dividido de la siguiente manera. 1. En los dos primeros versículos encontramos una advertencia para el presente. 2. En los versículos 3 al 9 vemos una declaración concerniente a Jehová. 3. En los versículos 10 al 16 una declaración concerniente al hombre. Y 4. En los versículos 17 al 22 encontramos una proclamación para el futuro. Salmo 110. Este salmo, como el 109, es un salmo mesiánico. Habla de la exaltación en el ensalzamiento de Cristo y comienza con la ascensión de Cristo. Leamos pues el primer versículo.
El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo es notable porque expone la deidad de Cristo. Usted no puede de ninguna manera considerar este salmo y aún negar la deidad de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias a este salmo: Hechos 2, 34, 35, Hebreos 1, 13, 5, 6, 6, 20, 7, 21, 10, 12 al 13. En el momento en que los enemigos de Jesús estaban dirigiendo su ataque final contra él, los herodianos, un partido político, trataron de hacerle caer en una trampa, obligándole a pronunciar una declaración política que le señalaría como un traidor a Roma. Cuando fracasaron, los saduceos, un partido religioso liberal, trataron de atraparle con una pregunta ridícula relacionada con la ley de Moisés. Cuando ellos fracasaron, los fariseos, un partido político religioso, intentaron hacerle caer en otra trampa. La respuesta de Jesús desconcertó a los fariseos, así que mientras ellos se reunían otra vez para planear otra estrategia, lo formuló una pregunta, como vemos en Mateo 22, versículos del 41 al 46, que dice: estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. Observemos que Jesús les hizo una pregunta directa: ¿qué pensáis del Cristo? Los fariseos respondieron que el Mesías era el descendiente de David. Al oír esa respuesta, el Señor les dirigió hacia el Salmo 110 para mostrarles su conocimiento deficiente de esa parte específica de las Escrituras, que los judíos interpretaban como mesiánica. Este salmo, escrito por David, muestra a Jehová hablando al Mesías. David le llamó al Mesías mi Señor, y cualquier judío que admitiera que el Mesías era descendiente de David tenía que enfrentarse con este salmo, donde David llamó al Mesías su Señor y lo reconoció como superior. Esto mostraba que el Mesías sería más que un rey que fuera simplemente un dirigente político ocupando el trono, y ya que David le llamó Señor en este salmo, ¿cómo podía él ser su hijo, su descendiente? El Señor no podía ser su hijo por nacimiento natural, tenía que serlo por un nacimiento sobrenatural. Este salmo nos está diciendo que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nació de una virgen. Salmo 116. Un súplica individual, oración de acción de gracias. El salmista expresa su profunda gratitud porque Dios le rescató del peligro de la muerte, probablemente de una grave enfermedad. El salmo no parece ser obra hecha por un profesional para la liturgia, más bien indica toda la espontaneidad de una fe vivida en medio de los problemas de la vida cotidiana. Muchos fechan el salmo en tiempo posexílico. Por otro lado, tiene detalles estructurales que indicarían una fecha anterior al exilio. La experiencia narrada muestra cierta semejanza con la experiencia de Ezequías. La Sextuaginta lo divide en dos. Los versículos 1 al 9 son el Salmo 114 y los del 10 al 19 el Salmo 115. Alabanza y gratitud. Los versículos 1 a 6, amo a Jehová. El salmista sabe que ama a Dios y sabe por qué. En hebreo, a menudo el perfecto indica el tiempo pasado y el imperfecto el futuro, y esto parece lógico a nuestra manera de pensar. Pero hemos de entender que lo básico en hebreo no es la indicación del tiempo, sino la diferencia entre la acción acabada, perfecto, y la acción no acabada, imperfecto. Por eso los traductores encuentran difícil traducir la poesía hebrea, y uno encuentra mucha variación en la manera en que las diferentes versiones tratan los verbos. Los verbos en este salmo indican bien este hecho. Aquí amo es un verbo perfecto y amó es un verbo perfecto y escuchado es un verbo imperfecto. Por el contexto, el traductor capta el sentido del salmo. El salmista resalta el diálogo con Dios. Dios lo escuchó, ahora él se anima a invocarle. Habla con Dios todos sus días. Es lo que Dios quiere y lo que el creyente sea, una comunión con Dios ininterrumpida. Las ataduras de la muerte indican la gravedad de la crisis.
Salmo 117, un himno de alabanza, una dosología. Esta linda alabanza a Dios es parte del Jales de egipcio. Se cree que fue cantado junto con otros salmos como una dosología. Invitación a la alabanza. Alabad. Es un llamado a la alabanza con verbo imperativo. Un mandato y una invitación. Se dirige a todas las naciones y pueblos. Nótese el lindo paralelismo del versículo. La segunda parte repite la misma idea pero con diferentes vocablos. El vocablo pueblos se refiere a pequeños grupos o aún clanes. La invitación se da a las entidades grandes, naciones y también a todos los grupos pequeños. El vocablo alabarle, sabehulu, significa aclamar, dar loores o glorificar. Pablo usa este versículo como una predicción de la salvación de los gentiles, Romanos 15:11. La motivación de la alabanza ha engrandecido de gabar, ser fuerte, enfatizar la grandeza de la misericordia de Dios. La hizo fuerte sobre nosotros. Es por su misericordia que tenemos la salvación y todo que nos ha dado. No lo merecemos. En él nosotros primeramente se refiere a los israelitas, pero esto debe ser motivo para que todas las naciones alaben a Dios. Los actos de Dios para Israel tienen significado para todos los pueblos. Además, en nosotros se amplía para incluir a los gentiles, pues en Abraham serán bendecidas todas las naciones. Este pequeño salmo conlleva un fuerte desafío misionero. Queremos que todos los pueblos alaben a Dios, entonces debemos llevarles el mensaje de su misericordia por medio de Jesucristo. La verdad habla de consistencia y certitud, lo que concuerda con la realidad, lo confiable. Se traduce verdad o fidelidad. El creyente puede descansar su espíritu en Dios, porque la misericordia y la fidelidad de Dios van juntas sobre nosotros para siempre. Si entendemos esto, no podemos menos que decir aleluya. Salmo 118. Súplica colectiva. Una liturgia de acción de gracias. Este es el último salmo del Jales egipcio, que fueron cantados en la Pascua. Aunque el salmo tiene una sección larga que usa la primera persona, la primera y la última partes indican que era usado por la congregación. Es un canto de la comunidad, pero cada miembro de esa comunidad puede expresar su fe personal, aunque se ha sugerido que es un canto victorioso del rey. Muchos ven el salmo como una canción litúrgica usada en una de las grandes fiestas, la Pascua, Pentecostés o Tabernáculos. No sabemos de qué época viene, sin embargo, varios detalles sugieren la gran fiesta de los tabernáculos, celebrada cuando completaron la construcción del templo o de los muros en tiempo de Esdras y Nehemías. Se han hecho varias sugerencias en cuanto a la manera en que fue cantado. Primero el director hace un llamado a la alabanza, después un coro de sacerdotes o levitas cantan los versículos del 5 al 14, y allí el pueblo entero u otro coro cantan desde el versículo 15 o del 19. La conclusión de los versículos 27 al 29 podría representar el canto de otro grupo. Invitación a la alabanza. Combina la idea de alabar y dar gracias, es alabar con gratitud. La razón por la alabanza se da tras vez en los salmos, el amor o la misericordia de Dios. La repetición sirve para enfatizar esta gran misericordia de Dios. Se nombra a Israel, la casa de Aarón, y a los que temen a Jehová lo mismo que en Job 115, 9-11. Joya bíblica: mejor es refugiarse en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es refugiarse en Jehová que confiar en los poderosos. Testimonios de liberación. Ahora se usa la primera persona, que puede ser el rey, pero también cada persona en la congregación puede dar testimonio de cómo Dios la liberó. Cada persona clama a Dios y él responde individualmente. Luego espacioso amplía más la idea de estar libre. El versículo 6 proclama una doble verdad, y si la primera parte es cierta, la segunda parte no temeré. Debe ser la consecuencia. El temor a los hombres disminuye en proporción directa con la comprensión de la grandeza y la misericordia de Dios. A menudo experimentamos temor porque no creemos suficientemente que Jehová está conmigo. En el nuevo pacto sabemos que el Espíritu de Dios mora en cada creyente en Cristo. He aquí la constante relevancia de los salmos para los cristianos.
Los versículos 8 y 9 también presentan una verdad que todos conocemos intelectualmente. Calvino dice que todos los cristianos la reconocen, pero apenas hay uno en 100 que está plenamente persuadido de que Dios solo puede darle ayuda suficiente. Los versículos 10 al 12 hablan de enemigos en muchos salmos. El salmista tiene que pedir socorro por la opresión o los ataques de los enemigos de Dios. Aun los justos serán atacados. Los que no entran en la batalla no son los atacados. Los que sirven a Dios son los que reciben los ataques de los enemigos de Él. Se repite 3 veces rodearon y asediaron en la misma palabra hebrea. Esta sugiere que el salmo viene del tiempo de Nehemías. También se repite 3 veces que la victoria se consiguió en el nombre de Jehová. La frase ardieron en el versículo 12 presenta dificultades de traducción. Algunos traducen se apagaron como fuego de espinos, pues da la idea de cuán pasajero es el aparente triunfo de los enemigos de Dios. Canto de gratitud. Los versículos 14 al 18 de nuevo se usa lenguaje del Éxodo. La primera línea del versículo 14 viene de Éxodo 2. También de Isaías 12.2. Nótese cómo fortaleza y canción van juntas. Tenemos aquí una serie de cantos de victoria. Ciertamente es enamorada de lo justo donde uno encuentra estos cantos de victoria y de salvación. Se repite que Dios hace proezas. Es el testimonio del salmista que toda la congregación hace suyo. Aparentemente estaba en peligro de muerte, pero Dios le liberó. Da gracias que Dios limita las pruebas. Entrada solemne y victoriosa. Los versículos 19 al 26, con esta alabanza sincera, el salmista puede entrar al santuario. Son puertas de justicia, allí entran los verdaderos adoradores. Salmo 15 y 24, 3 al 6, habla de quienes pueden entrar a adorar a Dios. En el versículo 20, la puerta de Jehová tiene parecido con las palabras de Jesús, la puerta de entrada al reino de Dios. La entrada a la presencia de Dios es algo tan maravilloso que siempre debe motivarnos a la misma alabanza que presenta este salmo. La piedra es otro detalle que sugiere la construcción en el tiempo de Esdras y Nehemías. El salmista pensaba en el rechazo de Israel por los que le rodearon, pero como muchos pasajes proféticos del Antiguo Testamento, estas palabras se proyectan hacia el Mesías y se aplican a Cristo. Mateo 21:42, Romanos 9:33, Efesios 2:20 y 1 de Pedro 2:6 al 8. Otros pasajes como Isaías 28:16 ayudaron a los judíos a ver su sentido mesiánico en esta figura. Por cierto, toda la profecía mesiánica y aún más su cumplimiento en Cristo es la obra maravillosa de Dios. Este es el día, se refiere al día de fiesta que se celebraba, pero también tiene un alcance mayor al día cuando se cumplió en Cristo. El versículo 24 también conlleva significado mesiánico, pues es lo que gritaba la gente en la entrada triunfal de Jesús. Sálvanos, por favor. Es Hosana en el hebreo. Y en el versículo siguiente fue proclamado por la misma gente delante de Jesús. Gratitud y alabanza. Versículos 27 al 29. Ha resplandecido es un eco de la bendición levítica en número 6. Es interesante que habla de ramas en este mismo pasaje y que tiraron ramas delante de Jesús en su entrada triunfal. La Mishnah menciona una costumbre judía. En la fiesta de los tabernáculos se apilaban ramas de sauce alrededor del altar y hacían una procesión alrededor recitando el versículo 25 de este salmo. Un dato interesante del versículo 28 es que todas sus 5 palabras en hebreo empiezan con la letra Aleph. Éxodo 15:9 tiene el mismo fenómeno. El salmo termina repitiendo de nuevo el énfasis en la misericordia de Dios. Repite todo el primer versículo. Este era el salmo favorito de Martín Lutero. Es un testimonio poderoso de la fuerza de la fe dada por la misericordia de Dios y probada y forjada en la lucha contra los enemigos de Dios y la experiencia de su maravillosa respuesta a sus oraciones, la piedra principal del ángulo. Éxodo 118:22. Salmo 119. Salmo didáctico, alabanza, amor, poder y uso de la palabra de Dios. Es el arreglo acróstico más grande del Salterio.
Cada estrofa representa una letra del alfabeto hebreo, mientras en otros poemas acrósticos cada versículo, cada línea, empieza con cierta letra en el orden del alfabeto. Aquí cada uno de los 8 versículos de la estrofa empieza con la misma letra, y las estrofas siguientes las letras en el orden de las 22 letras del alfabeto hebreo. El salmista quiere mostrar la palabra de Dios en su totalidad. Usa una serie de sinónimos y cada uno habla de la palabra de Dios, pero también destaca ciertos aspectos de ella. Ley, Torah, viene de un verbo que significa dirigir o enseñar. Significa ley y revelación. Es la voluntad de Dios revelada, tanto en leyes específicas como en toda su revelación, de la manera que el salmista empieza con bienaventuranzas. Así debemos bendecir a otros y mostrarles cómo ser bienaventurados. Bienaventurado quiere decir feliz o dichoso. Dios quiere que todos sus hijos tengan una felicidad sana. La comunión con Dios se realiza por el amor a su palabra, que es el medio que el Espíritu Santo usa para comunicarse con el espíritu de la persona. La repetición de bienaventurados recalca su importancia. Como el salmista empieza el salmo, así debe empezar cada día el creyente, buscando a Dios, usando su palabra. Las Escrituras son los testimonios de Dios a las grandes verdades tocantes a nuestra relación con Él. Debemos desear conocerlos, conociéndolos debemos creerlos, creyéndolos debemos amarlos y amándolos debemos guardarlos contra todo que se opone. El salmista sigue cambiando el uso de la palabra de Dios con la experiencia espiritual. En la Biblia la mente no está separada de los sentimientos y la voluntad. Todo el ser busca la relación íntima con Dios. El uso de la Biblia dirige a esta búsqueda y esta búsqueda resulta en más amor hacia la Biblia. La frase con todo el corazón es característica del Salmo. No practican iniquidad los que siguen este camino, como dice Job 3:9. El salmista señala los dos lados. Uno tiene que rechazar lo que es iniquidad, pero esto no es suficiente. Tiene que andar en sus caminos, que implica también servir a Dios con la sociedad. Uno evita el mal si se ocupa en hacer el bien. Salmo 127. Salmo didácticos a pensar. Todo depende de Dios. Los salmos 127 y 128 dan lindos cuadros de la vida doméstica sana. Muchos piensan que son posílicos, pero ciertos detalles literarios podrían indicar una fecha más temprana. Algunos han sugerido que el Salmo 127 está compuesto de 2 poemas diferentes, pero se nota una unidad de propósito en todo el Salmo. En este Salmo se destacan 3 asuntos que a menudo son motivo de preocupación: la vivienda, la seguridad y la familia. El salmista enseña que no vale la pena estar ansioso, pues Dios provee en todas estas áreas. No enseña la indolencia, sino la confianza en Dios. Es claro que de Salmos y Proverbios que los sabios en Israel enseñaban contra la pereza y a favor de la diligencia. Lo que el salmista combate no es el trabajo, sino la ansiedad que hace a muchos esclavos de su trabajo. Esfuerzos inútiles. En vano trabajan. Una advertencia importante para los incrédulos que quieren construir imperios financieros o casas lujosas, pero también para los cristianos que tratan de construir grandes obras de Dios sin ser guiados por Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados, pero lo que se hace por Dios y en el poder de Él tendrán abundante fruto de valor eterno. El salmista no habla solamente de construir la casa, sino también guardarla. Calvino aplica lo que guardan a los magistrados y gobernadores civiles. El versículo 2 encierra una gran verdad para todos los que se esfuerzan sobremanera, pero se olvidan de confiar en Dios. Algunos traducen la última línea de otra manera, con la idea de que Dios lo hace mientras uno duerme. Sin embargo, algunos historiadores le dan el sentido de que el salmista quiere recalcar: si confiamos en Dios, palabras y realmente echamos nuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7. A su amado dará a Dios el sueño. Dios quiere que descansemos en Él para todo, y que descansemos físicamente también. La familia, que es como una bendición de Dios, y toda la Biblia pone mucho énfasis en la familia. Aquí no habla de prosperidad financiera, se da por sentado que Dios provee. En el plan de Dios,
Parte del gozo y la bendición del ser humano es disfrutar de su familia. A la larga los hijos son una ventaja y en el reino de Dios valen mucho. La última frase muestra que este cuadro es de bendición, no excluye problemas ni ataques del enemigo. Aún en este contexto de una sociedad donde hay luchas, la enseñanza del Salmo sigue en pie. Sin la dirección y la bendición de Dios, todo el esfuerzo y todos los ciudadanos humanos son vacíos, son en vano. Salmo 128, algo que algo hemos mencionado. Salmo didáctico a pensar, acción de gracias. Y como hemos dicho, junto con el 127, este salmo enfatiza la familia donde la piedad trae estabilidad y paz. Hay una gran progresión del individuo a la familia y a la nación. Se desarrolla una idea semejante a la del Salmo 112. Lutero llamó a este salmo una canción de bodas para bendecir al matrimonio. El individuo bendecido. Se destaca tres características de la persona bendecida. Teme a Dios, anda en sus caminos y trabaja. Nos hace recordar el Salmo 1. Dios quiere que el ser humano sea feliz, que tenga trabajo y que disfrute de lo que gana. Nótese el cambio a la segunda persona en el versículo 2, cambio que es común en los salmos. La familia bendecida. En la enseñanza de los sabios del Antiguo Testamento, un hogar próspero y feliz es una de las mayores bendiciones del ser humano. Aquí los hijos se comparan con brotes de olivo, con flechas. El olivo es símbolo de vitalidad y permanencia. Todo el pueblo bendecido. En la versión del Antiguo Testamento no se puede separar la bendición del individuo y de la familia de la bendición de todo el pueblo de Dios. El salón incluye el bienestar de los tres y de todos en relación armoniosa. El Salmo hace claro que la bendición de la familia del pueblo es un don de Dios. Salmo 135. Himno de alabanza para los siervos de Dios. Un salmo canto usado en la adoración de Israel. Toma elementos de otros salmos y otros pasajes del Antiguo Testamento. Cuando habla de los siervos de Jehová, uno podía pensar en los sacerdotes y levitas, pero el autor también piensa en todo el pueblo como siervo. Invitación a la alabanza. La invitación es una exhortación con imperativo. Alabad, pues hemos de decidir alabar a Dios. El nombre de Jehová señala su naturaleza, su esencia. Adoramos a Dios por quien es. Primero exhorta a los siervos que están en el templo. Sin duda, los sacerdotes y levitas que ministraban todo el tiempo en el templo se sentían aburridos a veces o perdían el entusiasmo en su ministerio y amor hacia Dios. Así la exhortación hace falta, deben hacer todo en oración a Dios. La dedicación y vivencia espiritual de los que dirigen la adoración influye en todo el pueblo. Pero el salmista también exhorta a todos los israelitas, pues ellos estaban en los atrios. Todos deben alabar a Jehová, aleluya, pero Él es bueno. Este bueno comprende todo lo bondadoso y misericordioso que es Dios para con su pueblo. Es agradable, puede referirse a su nombre o a la actividad de cantar salmos. El primer motivo de esta alabanza es la elección. Qué privilegio es ser escogido por Dios. En los versículos que siguen se dan varias razones por las que Israel puede estar seguro en su elección. A. Su grandeza y poder. B. Hace lo que quiere, su soberanía. C. Su poder absoluto sobre la creación. D. Sus hechos salvíficos en el Éxodo. E. Es eterno, no cambia. Dios omnipotente y creador. Hemos de alabar a Dios por su grandeza. Cuando pensamos en lo maravilloso de este planeta y la grandeza del universo que Dios creó, nos mueve a adorarle. Debemos entender la frase más que todos los dioses a la luz. Para el salmista solo existe como objetos de adoración, no son dioses, aunque parece que hubo poderes demoníacos en las religiones paganas. Quiere enfatizar que Dios tiene todo el poder del universo, no tiene rivales, puede hacer todo lo que ha querido. Hace subir. Es de Jeremías 10:13 o viceversa. Dios está activo en lo que acontece aún en la naturaleza. Dios libertador. Los eventos del Éxodo y del peregrinaje se usan a través de la Biblia para mostrar cómo Dios interviene en la historia para liberar a su pueblo oprimido. En el Nuevo Testamento se usa como ejemplo de su poder de liberar a las personas de la opresión, del pecado y del diablo. Juzgó al opresor, hizo señales y milagros, venció a los enemigos y dio la tierra prometida a su pueblo. En estos versículos tenemos el eco de pasajes como Deuteronomio 3:21, Deuteronomio 4:38,
Deuteronomio 7.1, Deuteronomio 9.1, Deuteronomio 11.23 y Josías 23.9. Dios es eterno. Ahora el salmista se dirige a Dios reconociendo que es eterno y su misericordia no cambia de generación en generación, pues por eso es confiable. Aún en el juicio el salmista confía porque Dios es justo y a la vez tendrá misericordia de sus siervos. Censura de la idolatría. Estos versículos son casi iguales al Job 115.4.8. La adoración al Dios verdadero implica renunciar a otros dioses. La verdadera fe en Dios requiere decisión definida. El salmista se burla de los ídolos y sus adoradores. Esos ídolos no tienen ningún poder, son simplemente la proyección del ser humano. Exhortación final a la alabanza. El triple llamado a la alabanza de Job 115.9.11 y 118.2.4 aquí se amplía y es cuádruple. Se agrega casa de Leví. El salmista no termina con la censura de la idolatría. La mejor arma contra la falsa religión es la decisión y acción definidas de alabar a Dios y proclamar su mensaje. La exhortación es a todo Israel y a todos los que temen a Jehová, pero también notamos la mención de la casa de Aarón y de Leví. Cuando los que se dedican a un ministerio especial en la casa de Dios descuidan la adoración verdadera, las consecuencias son tristes, pues pueden enfriar y desviar a todo el pueblo de Dios. A todos los que sirven en la iglesia, en cualquier forma, esta exhortación es de suma importancia. Hemos de bendecir a Dios, pues Él mora en Jerusalén, mora entre su pueblo. Aleluya, ídolos del mundo antiguo. Salmo 136, himno de alabanza, antifonal, acción de gracias. El salmo recoge mucho del contenido del Salmo 135, pero lo presenta en forma más litúrgica. El estribillo, porque para siempre es su misericordia, se repite 26 veces. Es muy breve, solo 3 palabras en el hebreo. Chi, le, olam, hasdu. Probablemente el salmo fue cantado antifonalmente con la congregación cantando el estribillo y un coro de levitas la otra parte. Este estribillo era muy conocido en la adoración de Israel. El judaísmo tardío este salmo fue conocido como el Gran Halet, aunque en el Talmud a veces se incluía también parte del Salmo 135 y aún parte de los Salmos 120 y 136. Se encuentran en el Salmo muchos ecos de Deuteronomio y otros pasajes del Antiguo Testamento. El pueblo alaba a Dios porque muestra su gran amor para con su pueblo, a través de la creación y sus actos salvíficos en la historia. Un propósito del Salmo es mantener en la mente de los adoradores la historia de los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo. Llamado a la alabanza. La palabra alabad aquí es Yodá, que también se usa en el Salmo 118, distinta a Jalá, que conocemos como aleluya. Algunos traducen Yodá, da gracias, pero Yodá es más que dar gracias, es alabar con gratitud por lo que hizo. Jalá significa aclamar o gloriarse en él. Mientras Yodá significa reconocer o declarar un hecho. La Septuaginta a menudo la tradujo como la palabra griega para confesar. Yodá nunca se usa donde un hombre da gracias a otro, de modo que alabad es la traducción más acertada, pero hemos de recordar que conlleva la idea de gratitud o acción de gracias. El salmista empieza con un triple mandato y llamado a la adoración. Hemos de alabarle porque es bueno. Realmente Dios es bueno, siempre quiere lo mejor para los seres humanos, nunca es caprichoso. Todo el Salmo celebra los hechos de Dios que muestra cuán bueno es. La frase Dios de dioses nos sorprende. De aquí en adelante se sigue el contenido del Job 135, 5-12. El salmista no está pensando en otras divinidades, quiere recalcar la supremacía de Dios sobre todo lo que el hombre podría adorar. Lo mismo Señor de señores, enfatiza su supremacía sobre todo lo que pueden señorear sobre el hombre. El Nuevo Testamento dice que somos más que vencedores con Cristo, estamos sentados con Él en lugares celestiales. El estribillo, porque para siempre es su misericordia, se repite en todos los versículos. Puede parecer aburrido repetirlo tan a menudo, pero esta repetición antifonal hace dinámico el culto y recalca la mente de los adoradores que Dios hizo todo esto porque les ama, es misericordioso. Como demostró su amor en el pasado, ahora sigue amando a su pueblo.
La palabra Gesed, misericordia, se relaciona a menudo con el pacto entre Dios y su pueblo. Fue por amor que Dios hizo un pacto con Israel y por amor sigue cuidando su pueblo. Creó todo porque es misericordioso. Dice el Camino que todo lo que merece alabanza es hecho por Dios. No podemos transferir nada de alabanza a ningún otro. El único que hace grandes cosas sanas, cuyo resultado es positivo y duradero, es Dios. Los poderes malignos pueden imitar algunas cosas, pero los resultados serán funestos. La creación muestra la misericordia de Dios. También muestra su sabiduría. La sincronización de los planetas, las estrellas y las galaxias es fabulosa, y aparentemente esta misma sincronización y balance de elementos hace posible que en nuestro planeta pueda haber vida. Todo avance tecnológico y científico es simplemente el descubrimiento y el uso de lo que Dios ya puso en la Tierra. El versículo 5a es semejante a los Salmos 3.19 y Jeremías 10.12, y el versículo 6a se compara con Isaías 42.5 y 44.24. Todo este balance de la naturaleza depende del amor de Dios y esta misericordia no cambia, dura para siempre. Rescató a Israel porque es misericordioso. La Biblia pone mucho énfasis en la historia porque Dios actúa en la misma. Las fiestas son relatos repetidos en las familias y los cantos en el culto. Todos recalcaban que Dios hace cosas definidas. Las hizo en el pasado y el mismo Dios actúa en nuestra historia hoy. Lo que Dios hizo en el Éxodo dejó un impacto duradero en el pueblo de Israel. Asimismo, debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la Iglesia. El brazo extendido es una metáfora que subraya el poder de Dios. Extendemos nuestro brazo cuando hace falta algún esfuerzo especial. Dios manifestó su poder para rescatar a su pueblo de la opresión. Los actos salvíficos que Dios incluía juicios sobre el opositor y la dirección de su pueblo después de la liberación. Pablo dice que estas cosas acontecieron y están escritas para enseñarnos. Arrojó al faraón y a su ejército al mar rojo. Los guió y los cuidó porque es misericordioso. Después del rescate hay caminos difíciles y hay batallas, pero Dios no los dejó, los encaminó y derrotó a sus enemigos. Dios hizo todo esto en su misericordia y por su misericordia lo hace en nuestra vida hoy. Les dio la tierra porque es misericordioso. Todo el proceso de Éxodo terminó en victoria. Alcanzaron la meta en su amor. Dios les dio la tierra, les dio provisión para su vida terrenal y espiritual. Nuestra humillación y nos rescató. Recuerda los tiempos cuando cayeron en opresión por haber dejado de obedecer a Dios. Pero aún así, Dios les amó y les rescató, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es para todos. El amor de Dios no se limita a Israel. Él se interesa en toda criatura. El interés misionero de los salmistas aparece a menudo. El salmista vuelve a llamarlo del principio. Este Dios de tanto amor merece toda alabanza de todos los seres humanos en todo el mundo. Dios de los cielos es una frase común en tiempos tardíos del Antiguo Testamento, detalle que puede indicar una fecha tardía para el Salmo 1. Salmo 137. Himno cántico de Sión, nostalgia por Jerusalén. Este lindo salmo sin duda fue escrito poco después del regreso del cautiverio babilónico en el 538 a.C. Los israelitas fueron llevados al cautiverio por haber dejado de seguir a Jehová, pero estando allá recordaron lo bueno que era alabar a Dios en Jerusalén. A menudo no apreciamos lo que Dios nos ha dado hasta que se nos quita. Se destaca en el Salmo el contraste entre el espíritu tierno de la primera parte y la dura imprecación al final. Dolor. La llanura de Babilonia era regada por una red de canales entre los ríos. Los israelitas vivían en aldeas al lado de estos canales. Allí, cuando recordaban sus tiempos en Palestina, especialmente su fiesta de alabanza a Dios, llorarán, no podían cantar, entonces colgaban sus liras en los sauces, algunos traducen álamos. Nos pedían cantares. En el mundo antiguo los israelitas fueron conocidos por sus cantos. Cuando Sennacherib llevó botín y cautivos de Judá, en 701 a.C., según sus anales escritos en cuneiforme,
llevó cantores y cantoras, nostalgia y lealtad. No podían cantar sus canciones alegres porque estaban tristes, pero aún más sería un sacrilegio cantar estas alabanzas a Jehová para entretener a los adoradores de ídolos. Entonces el salmista anuncia una autoimprecación. Si me secularizo y olvido mis raíces espirituales, que pierda mi habilidad de cantar. El salmista pide a Dios que él haga justicia. Cuando los caldeos derrotaron a Jerusalén en el 587 a.C., los edomitas ayudaron a matar a los israelitas y a destruir la ciudad. Jeremías 51-56 proclama la destrucción de Edom. También el salmista quiere juicio sobre Babilonia, en el versículo 8. Pide que reciban lo mismo que ellos hicieron. El versículo 9 es una imprecación muy dura. Nótese la semejanza con las profecías de Isaías 13:16 y 14:21. No es fácil compaginar estas imprecaciones con la enseñanza del Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Pacto hemos de bendecir a los enemigos. Sobre los salmos imprecatorios, véase Salmo 109. Vale notar aquí que por lo menos el salmista no toma la venganza en sus propias manos, pide a Dios el juicio. También es celoso por la honra de Dios y usa dichos fuertes porque siente profundamente la justicia y quiere despertar las emociones de los oyentes. Salmo 138. Súplica individual, sapienzal, gratitud a Dios. Este es el primero de un grupo de 8 salmos que dicen que de David, puesto que de David puede indicar que fue escrito por David o puede significar que fue compuesto en honor de David o para David. No sabemos la fecha de estos salmos. Muchos han asignado el Salmo 138 al periodo post-sírico, es decir, del exilio, después del exilio. Pero en una comparación con la poesía ugarítica y con otros salmos reales, 18, 22, 144, más bien indicaría una fecha tan temprana como el tiempo de David. Este salmo, por cierto, contiene elementos de salmos reales. Alabanza por victoria personal, la frase delante de los dioses han producido diferentes interpretaciones. La Sextuaginta tiene ángeles. Algunos piensan que el salmista alababa en presencia de los dioses falsos. Otros lo interpretan como seres divinos en general, incluyendo ángeles y poderes malignos. Otros pasajes indican que la alabanza a Dios debilita las fuerzas malignas. Lo cierto es que el salmista no se avergüenza de alabar a Dios delante de todas las personas y de todos los poderes del universo. Doy gracias en el versículo 2 es alabo con gratitud. Por eso los traductores alternan entre alabar y dar gracias. Lo que el salmista destaca en esta alabanza es la misericordia y la verdad o fidelidad de Dios. La última línea del versículo 2 en hebreo es literal: has exaltado tu palabra, tu promesa, sobre todo tu nombre. Pero se pregunta, ¿cómo puede exaltar su palabra sobre su propia esencia? De modo que muchos creen que se ha perdido la conjunción y lo traducen lo mejor que pueden. Dios contesta de muchas maneras. Aquí Dios no solo lo liberó, sino también renovó sus fuerzas interiores. Alabanza universal a Dios. La mención de reyes es uno de los detalles que pueden indicar el aspecto real de este salmo. Los salmos a menudo demuestran una gran visión misionera. El motivo principal es que todos en el mundo alaben a Dios. Para eso necesitan escuchar su palabra, que es el gran desafío del Nuevo Testamento también, y en nuestro tiempo. El versículo 5 destaca dos enseñanzas. No solo deben conocer los hechos de Dios, sino también sus caminos, la manera en que actúa. También indica que la gloria de Dios en sí hace surgir la alabanza. El salmista no deja de maravillarse por la grandeza de Dios. Creó todo y reina todo, y se maravilla aún más cuando reconoce que a pesar de su grandeza y gloria mira al humilde. La última frase del versículo 6 se ha traducido de diferentes maneras. Algunos lo ven como indicación de que el altivo no está cerca de Dios, su altivez le aleja de él. Esto es cierto, pero aún más el salmista quiso mostrar que el altivo no puede escapar de Dios, aunque parece lejos. Dios conoce perfectamente su corazón. Confianza del humilde. Los salmistas siempre confían en Dios y siempre destacan la comunión con Él, pero hacen claro que esto no les exime de problemas o luchas. Casi siempre hablan de enemigos, pero saben que Dios es más fuerte
y es Él quien preserva la vida. Esta misma palabra puede ser reavivar o vivificar la vida. El Salmo termina con una confianza completa en que Dios seguirá su obra en su vida, con alabanza de nuevo, con por su misericordia y con la petición final. Salmo 139. Salmo didáctico, omnisciencia y omnipresencia de Dios. El exegeta judío Ibn lo llamó la corona del libro de los Salmos. Solo en Job hay semejante profundidad de deseo de que Dios le examine. Por cierto, muestra paralelos con el lenguaje de Job. Por eso Dahod lo fecha, Dahod es un historiador, lo fecha en el siglo VII a.C., aunque muchos otros fechan tanto Job como este salmo como poselítico, es decir, después del exilio. El salmo es útil para quitarnos las máscaras engañadoras y las hipocresías que tantas veces entorban la comunión con Dios y la vida de la Iglesia. Es muy doctrinal, pero notemos cómo enseña las doctrinas de Dios. No lo hace con conceptos abstractos, sino con hechos concretos de los que significa esta verdad en la vida cotidiana. Así debemos teologizar, aplicar la enseñanza bíblica en todo aspecto de nuestra vida. Dios omnisciente, me conoce todo, tú me has examinado. Dios es como un receptor impersonal de la tecnología moderna que capta todo pero sin discernir entre estados de ánimo, motivos, etc. Dios conoce todo, pero puede discernir nuestras necesidades más íntimas. Salmo 146. Y ya estamos acabando, mis estimados hermanos y hermanas. Himno de alabanza y confianza en Dios libertador. Es un lindo himno que también es didáctico. Probablemente es posesílico. Cada uno de estos últimos 5 salmos, 146 al 150, empieza y termina con aleluya, llamada a la alabanza. Aleluya en sí es llamado a la adoración. Literal es adorad a Yad, Jehová. El salmista se llama a alabar a Dios. Toma una decisión consciente y definida. Así hemos de decidir alabar a Dios. El versículo 2 tiene que ver con 2 preguntas. ¿Cuándo adoramos y cómo adoramos? Dice que adorará en su vida, mientras que viva, todo el tiempo que viva. No vale esperar hasta que la muerte se acerque. Ahora tenemos vida, hemos de adorar. Él, ¿cómo? Causa mucha discusión, pues diferentes tradiciones usan diferentes modos o costumbres. Seguro muchas maneras de adoración agradan a Dios, pero ciertamente la misma Biblia es la mejor guía. El salmista adora cantando salmos a Dios. La vanidad de confiar en el ser humano. La Biblia enseña por medio de contraste. La alternativa de confiar en Dios es confiar en el hombre, pero si uno confía en el hombre consigue lo que el hombre puede producir. Sin embargo, si confía en Dios consigue lo que Dios puede hacer. Nótese el paralelo con Job 18:8. No hay en la liberación del versículo 6, es cierto, la verdadera liberación del mal, del pecado, de la corrupción, de la depresión, del camino equivocado, viene solamente de Dios en Cristo. El salmista nos llama a los valores verdaderos. Salmo 147. Himno al Dios providente. Se cree que este bello himno fue cantado en la dedicación de los muros en el tiempo de Nehemías. Los versículos 2, 12 y 13 sugieren lo mismo. 3 veces el salmista hace un llamado a la adoración. En la Sexagintá, los versículos 1 y 11 son el Salmo 146 y los versículos 12 al 20 son del 147. Así, aunque los salmos 9 y 10 están unidos en la Sexagintá y desde el 10 hasta el 146 difiere la enumeración. Ahora de Salmo 148 a 150 los números concuerdan de nuevo. La alabanza es bella. Dios se deleita en la alabanza de su pueblo porque en ella se cumple la comunión con Él. También la alabanza es buena y agradable a los adoradores. Debe de ser el deleite de creyente. Algunos piensan que los adjetivos bueno y agradable más bien se refieren a Dios, lo que es posible, pero la traducción es más aceptada. La traducción de actuales. El salmista quiere destacar lo bello que es alabar a Dios con su pueblo. Alguien ha dicho que todo música adora a alguien o algo. Hay otra manera de adorar a Dios, pero normalmente cuando pensamos en la adoración pensamos en música. Dios nos hizo para tener comunión con Él. ¿Será por eso que la música es tan placentera para el ser humano?
Dios es infinito. Si este himno fue escrito en tiempo de Esdras y Nehemías, podemos entender la alabanza de los judíos por la restauración de su pueblo y de Jerusalén. El versículo también tiene significado subfigurativo para la Iglesia. Es Dios quien une a los cristianos y edifica su Iglesia. Cuando Dios obra en la Iglesia haciéndola creer, lo hace sanando vidas. Versículo 3. A través del Salmo se destacan la misericordia, el poder y la santidad de Dios. Si Dios quiere sanar a los quebrantados de corazón, sus siervos deben tener las mismas prioridades. Salmo 148. Himno de la alabanza desde el cielo y tierra. El Salmo presenta una congregación impresionante de adoradores. En el Salmo 146 el individuo alaba a Dios. En el 147 el pueblo alaba. En este toda creación le alaba. El salmista empieza arriba en los cielos y desciende a la tierra. La 65ª lo incluye en su agregado a Daniel 3. El Salmo termina con la alabanza del pueblo de Dios. Si la Iglesia glorifica a Dios, la meta final que toda criatura le glorifique se alcanzará. Lista celestial de adoradores. El Salmo empieza y termina con aleluya. En el imperativo alabar se repite 7 veces. La alabanza llega a Dios desde los cielos. La grandeza de Dios también es maravillosa para los seres en los cielos. La adoración es el servicio que toda esfera celestial debe a Dios. Aunque son poderosos, no hemos de adorar a los ángeles ni verlos como determinantes del destino. Son coadoradores con los demás. Sus ejércitos pueden referirse a ángeles o estrellas, puesto que se menciona estrellas en el versículo 3. Aquí el salmista está pensando en los ángeles. Debe haber muchísimos de ellos. Perdón. En el versículo 3 el sol, la luna y las estrellas adoran a Dios. Ahora sabemos que existen millones de estrellas en cada galaxia y existen millones de galaxias. ¿Qué sinfonía de alabanza sube a Dios desde los cielos? En el versículo 4 la alabanza no solo llega desde los cielos, los mismos cielos adoran. Salmo 149. Himno de alabanza por la victoria. Igual que los 3 anteriores, este salmo empieza y termina con aleluya. No se sabe la fecha, pero el contenido puede sugerir el tiempo de Esdras y Nehemías. Algunos piensan que 148.14 debe ser parte de este salmo, pues de las 7 palabras hebreas en el 148.14b y c, 6 aparecen de nuevo en el Salmo 149. Sin embargo, es más probable perdón, como estoy de la garganta, es más probable que fuera inspirada por 148.14. Nótese que 148.14 recalca la parte de Israel en la alabanza universal a Jehová y 149 destaca la obra de Dios en Israel. Jehová se agrada de su pueblo. Los versículos 1 al 5, otros salmos que hablan de un cántico nuevo son 33.3, 43, 96.1, 98.1 y 144.9. Si Dios constantemente está actuando en su pueblo, siempre hay motivos para nuevas alabanzas. Nótese que la alabanza se hace en la congregación de los fieles. Uno puede y debe alabar a Dios en todo momento, pero no hay sustituto para la alabanza del pueblo unido. Alégrese, gócese, versículo 2. Si creemos que Dios nos ama y si le amamos a Él, entonces esta experiencia de comunión con Él es un tiempo de gran alegría. La mención de danzas y pandero indica la celebración de victoria, se involucra las emociones en tal celebración. Los salmos enseñan la integración de la doctrina y la experiencia, el conocimiento y las emociones. El pueblo se goza adorando y también Dios se agrada de su pueblo. A Dios le interesa cada uno de los seres humanos, pone cuidado especial en los humildes. Algunos piensan que la mención de camas o lechos indica una fiesta donde se inclinan para comer, pero también es cierto que los fieles alaban a Dios en todo tiempo. Y el salmo último, el 150, y el gran final, el aleluya. Los primeros 4 libros de salmos terminan con una dosología corta. Ahora tenemos el gran final que expresa el propósito de todo el libro, la alabanza a Dios, que todos le adoren. En hebreo, jalelú, que se repite 3 veces, que son los aleluya. Al principio y al final, con 10 imperativos, alabad y exaltación, alaben en el versículo 6.1. ¿De dónde? Santuario podría ser el universo como su santuario, pero es mejor tomarlo como el templo. Se empieza en el templo, pero Dios recibe alabanza en todo el universo. ¿Por qué? El salmo es breve y así tiene más impacto. Dios merece alabanza por lo que hace y por lo que es.
Su proeza y su inmensa grandeza señala todo lo que ha dicho en los otros 149 salmos. ¿Cómo? La respuesta es con todo. Los varios instrumentos sugieren muchas ocasiones de alabanza: la corneta, fiesta y anuncio de jubileo, danza y pandero, celebraciones y fiesta, instrumentos de cuerda, comunión, devoción, hermosura. Pero más que esto, el salmista quiere decir alabarle con todo tipo de instrumentos, con todos sonidos, con todo. ¿Quién? Todo Salterio se dirige a este punto, que todo lo que respira alabe a Jehová. Es la exhortación a través del libro de los Salmos. Es el motivo misionero que se declare a menudo. Es el crisma a que se dirige todo el plan redentor de Dios. Es lo que fue profetizado. Por mí mismo lo he jurado, que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 45:23. Es la médula de nuestro servicio a Dios. Es la meta de la gran comisión, que toda lengua confiese para la gloria de Dios, Padre, que Jesucristo es el Señor. Y esta, mis estimados hermanos y hermanas, es la lección de esta semana, la clase que os dejo hoy, con todo mi cariño y afecto y mi testimonio, en el nombre de Jesucristo. Amén.